Bienvenidos al podcast del Instituto Mises México. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Aquí les presento a Olivia Langarica, miembro de el Instituto Mises México. Bueno, muchas gracias. Pues un podcast más para el Mises Institute. Hoy tenemos la dicha de estar con Eneas Viglione de Argentina. Eneas Viglione es fundador, presidente y chairman de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos, director de la Bastiat Society of Argentina, un programa del American Institute for Economic Research. Obtuvo un posgrado en Law and Economics latinoamericano, certificado por Corporate Training y la George Mason University. Obtuvo un Associate Degree en Estudios Internacionales, cum laude, y un Associate Degree en Ciencias cum laude en la Northern Virginia Community College de Annandale, Virginia. Se graduó de Contador Público Nacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Argentina, en la UCA del Rosario, Argentina. Fue director ejecutivo del Hispanic American Center of Economic Research de Washington, D.C. durante 13 años. Latinoamérica Senior Fellow de Atlas Economic Research Foundation, hoy Atlas Network, durante 6 años. Y exalumno del programa de visitantes iberoamericanos 2008 de la Fundación FAES de Madrid, España. Ha dictado conferencias y capacitaciones en los Estados Unidos, España, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Eneas, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, Olivia. Un gusto realmente estar con ustedes, acompañándolos. Y muchas gracias por la invitación del Instituto Mises México, ¿verdad? Que realmente es súper interesante las distintas entrevistas y el material que ustedes publican, que realmente me parece muy, muy bueno, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Eneas, ahorita que estaba leyendo tu currículum y tu biografía, que es bastante interesante, desde luego, y ya tienes una carrera en este campo de la política, de la economía, del liberalismo. Estamos muy interesados, de hecho, en saber cómo fue tu desarrollo, o sea, cómo empezaste, cómo llegaste al liberalismo, cómo te diste cuenta o cómo asumiste que era el camino correcto a seguir, ¿no? En relación a la política, en relación a la economía, era la corriente correcta. ¿Qué te convenció? ¿Por qué te convenció? ¿Qué personalidades influyeron en ti? ¿Qué libros influyeron en ti? ¿Autores? No sé, que nos platiques a todos nosotros, a manera de inspirarnos también, cómo fue tu desarrollo y por qué. ¿Por qué te dedicaste a trabajar y te dedicaste o decidiste dedicarte a esto? Bueno, te cuento un poco y cualquier cosa que surja una pregunta me decís, Olivia. Realmente es muy interesante porque yo empecé la universidad un año antes, precisamente porque cumplo los años a mitad de año, o sea que uno o avanzaba un año o perdía un año en esa época. Y mis padres decidieron que avanzara un año, porque la verdad que me iba bien. Con lo cual empecé en la universidad con 17 años y tuve la suerte, o sea, de hecho estudié, como bien vos lo decías, contador público nacional, o auditor, como se dice en algunos países de América Latina, en la Universidad Católica Argentina, y ahí tuve la suerte, siempre digo que realmente si tuviera que volver a estudiar, estudiaría la misma carrera, con los mismos profesores, en la misma universidad. De entrada, en primer año, con 17 años, conozco a Juan Carlos Kachanowski, que realmente es una figura realmente de la economía. Él venía especialmente desde Buenos Aires hasta Rosario a dar clases, con lo cual era súper importante, y él era no solamente profesor de introducción a la economía, sino que además era jefe de cátedra de economía, con lo cual él iba a designar a todos los profesores que íbamos teniendo, de economía en primer año, segundo año, tercer año, ¿no? En ese momento la carrera era 5 años en Argentina, de contador, ¿verdad? Entonces,
Bueno, fue muy interesante porque obviamente yo estaba más enfocado en las materias de contabilidad. Sin embargo, digamos, la materia de economía, bueno, me parecía curiosa. O sea, confieso que no me resultaba atractiva en lo más mínimo, pero las escuchaba, era un alumno bueno en general, digamos, recién empezaba la carrera, y me pasó algo muy, muy divertido, que es una anécdota que si querés lo comparto con ustedes. Lo que me pasó fue que llegó el examen final y yo realmente mucha idea no tenía de economía, estaba estudiando como buen alumno que era, y entonces en la famosa clase, digamos, de apoyo, o sea, en la clase que se hacía justo antes de los exámenes finales, que uno podía ir a hacer como si fueran las últimas consultas, las últimas preguntas, voy, y raro en mí porque realmente no era mi costumbre, pero voy y le pregunto a Juan Carlos, le digo, ¿qué es lo que sí o sí tengo que saber, digamos, para aprobar el examen? Porque realmente mi ambición no era sacar una nota súper alta en esa materia, porque no me había resultado tan interesante. Es importante notar que Juan Carlos no era el único profesor, eran como 3 o 4 profesores distintos, ¿verdad? Y entonces me dice Juan Carlos, se ríe, ¿no? Obviamente, porque bueno, falleció hace unos años, pero era una persona particularmente inteligente y además muy amable, muy educado. Se ríe ante mi pregunta y me dice, bueno, a ver, Biglione, me dice, léete Economía en una elección de Hazlitt y si lo sabes de punta a punta, ya está, con eso aprobás la materia. Bueno, obviamente estudié, digamos, todo lo que tenía que estudiar, pero me encargué particularmente de leer a Hazlitt Economía en una elección. Y a las 5 de la mañana, de costumbre era siempre estudiar, digamos, a última hora, pese a que estudiaba, digamos, la cantidad de horas que se requiere, digamos, porque tampoco es que estudiar 15 minutos, ¿no? A las 5 de la mañana del día anterior del examen, me pongo a leer la economía en una elección y digo, esto es espectacular. ¿A dónde estaba todo esto? Digamos que yo no me enteré durante el cursado, ¿no? Y recordaba vagamente que los profesores habían, digamos, tocado estos temas y demás, pero nunca de la manera en que lo explica Hazlitt en su libro, que además de ser un libro corto, o sea, por suerte me iba a dar la noche para leerlo completo, digamos, yo a los 17 años yo ya pensaba, esto es espectacular porque realmente hay un montón de mitos que la gente común, el ciudadano de a pie cree, y que este libro básicamente se dedica a desterrar esos mitos. Esa fue la conclusión que yo saqué. Además está decir que el otro día rendí 9 de la mañana, me fue muy bien, digamos, obviamente tampoco una nota que uno diga, uy, qué bárbaro, pero me fue muy bien en el examen. Pero a partir de ahí dije, realmente esta materia que yo no le daba demasiado peso en mi carrera y demás, porque el contador, digamos, cuánta economía necesita en el ejercicio de la profesión, prácticamente poca, digamos, ¿no? Por así decirlo. Me pareció espectacular. Entonces, curiosamente, digamos, como ya en segundo año ya nos daban microeconomía, la daban, digamos, desde el punto de vista de la Escuela Austríaca de Economía, mayoritariamente, que entre paréntesis no hay una visión microeconómica de la Escuela Austríaca ni una visión macroeconómica, sino que son adaptaciones, digamos, en realidad. Para ellos lo que hay es economía pura, simple, digamos, sin vueltas. Y siempre las materias microeconomía, macroeconomía, economía argentina, y finanzas públicas, que esas eran las 5 materias, digamos, además de la introducción a la economía del primer año, la daban siempre con una visión crítica a los distintos modelos, ¿no? Por ejemplo, macro se daba con una visión crítica al modelo keynesiano. Sin embargo, digamos, siempre se encargaban de dar las versiones de las distintas escuelas de pensamiento, sobre todo con críticas a todo lo que sería cualquier intento de planificación central, digamos, ¿no? Desde la escuela que sea. Así que bueno, así fue como tomé contacto con el liberalismo en lo académico. Después, o sea, primero me entusiasmé tanto que me empecé a comprar distintos libros de Hayek, de Mises, precisamente, de los distintos austríacos, ¿verdad? ¿No? Obviamente, el primer libro que teníamos que tener, que yo tenía solamente los apuntes de clase, era Los principios de economía política de Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca. ¿Y quién te recomendaba esos libros? ¿Los mismos profesores? Los mismos profesores, sí. O sea, la cátedra de economía era completamente liberal. Liberal, sí. O sea, sí, no había ningún profesor, digamos, que tuviera ideas intervencionistas ni nada. Lo daban de distintos puntos. En la parte de finanzas públicas, ahí ya nos metieron a 2 Chicago Boys, ¿no? Para ver un poco el contraste, ya con Juan Carlos Gachanos, que habíamos visto, digamos,
cuál era la diferencia entre la escuela austríaca y la escuela de Chicago. Pero o sea, lo que te quiero decir es que vos tenés que ubicarte, digamos, históricamente. Años 90, no es que había libros de la escuela austríaca para tirar para arriba en Argentina, pero yo me los conseguía. O sea, en alguna biblioteca, en alguna colección, digamos, siempre lograba conseguir cosas de Friedman, de Mises, de Hayek, y bueno, y precisamente hay como una especie de concurso en el que yo me anoto, hago un ensayo, precisamente, que ahora no me acuerdo ni cómo se titulaba, pero básicamente lo que explicaba mi ensayo era la relación entre el individuo, la sociedad y el gobierno, precisamente, ¿no? Obviamente dándole un papel fundamental, digamos, al rol del individuo en la sociedad. Gano ese... O sea, salgo entre... En realidad eligieron a 8, de como 40 ensayos que se presentaron, eligieron a 8 alumnos, y el premio era un Summer Seminar, un seminario de verano en la FEE, the Foundation for Economic Education, en Arlington-on-Hudson. Eso queda muy cerca de Nueva York, queda, digamos, a unos 40 minutos de la isla, ¿no? De Manhattan, en tren. Y ahí llego y conozco a un montón de personas increíbles, como por ejemplo Israel Kirzner, que había sido alumno, digamos, de Mises y de Hayek. En ese momento era un señor súper mayor. Me acuerdo que en la casa de The Foundation for Economic Education, ahí está, por ejemplo, el escritorio, que era casi como un pupitre de colegio, un poquito más grande, digamos, donde Hazlitt escribía, estaba la máquina de escribir de Hazlitt. O sea, realmente tienen como una especie de museo. La biblioteca de Hazlitt está en la casa de la FI, digamos, en ese lugar. Y bueno, me toca un Summer Seminar que duraba una semana, y la semana anterior un internship, ¿no? Una pasantía en la que estábamos ayudando a enviar invitaciones. Por ejemplo, mandábamos la famosa revista de Freeman, que ellos la hacían en ese momento, que duró durante un montón de años. Entonces tengo mi primera, como si fuera mi primera experiencia, eso ya fue a los 19 años, tengo mi primera experiencia, digamos, en Nueva York, ¿no? Que en las tardes libres salíamos a recorrer con los otros becarios las calles de Manhattan, ¿no? A hacer alguna compra, a pasear, sacar fotos y demás, y a la noche almorzábamos, cenábamos y desayunábamos con todas estas personas que realmente eran increíbles, y además, bueno, empezamos a conocer ese espíritu, digamos, de cooperación y de buena onda académico, ¿no? Porque estábamos sentados con gigantes de la libertad que eran súper buena onda, o sea, nada arrogantes, digamos, que almorzaban con nosotros, estaban súper abiertos, digamos, a preguntas durante los eventos, y bueno, y así es como empieza todo, digamos, básicamente. Obviamente que me agarró como una curiosidad académica grande de ir más allá de la economía, porque, digamos, la economía es una ciencia tan joven y tan nueva, una ciencia social, digamos, que por supuesto que sale, digamos, o sea, es una rama de la filosofía. Entonces, cuando uno empieza a pensar y vivir como un, digamos, un individuo independiente, un individuo consciente, digamos, del daño que te hace el Estado, digamos, en su accionar, el 99.9% de los casos, digamos, de cualquier cosa que te intenten ayudar, por lo menos esa es la excusa, digamos, uno empieza a pensar que ya le empiezan a faltar patitas al modelo, por así llamarlo, ¿no? No es que sea un modelo, pero por así llamarlo. Entonces empecé, digo, ¿qué personas hay que hayan académicamente contribuido, por ejemplo, a la visión filosófica de la libertad? Entonces de ahí llego con Ayn Rand, empiezo a leer sobre el objetivismo, digamos, me pareció fascinante. Al revés que la amplia mayoría de la gente que llega a través de la rebelión de Atlas, esto yo se los voy a contar, top secret, ¿no? Entre nosotros. Yo la rebelión de Atlas nunca la pude terminar de leer. Les juro que la intenté leer en español, en inglés, pocket, grande, o sea, como fueran. No podía porque era demasiado larga y no tenía mucho sentido, y la terminé de ver, y todo lo demás fue precisamente con la película, que tantos criticaron, ¿no? Porque son 3 partes donde cambian los actores y demás, pero a mí la película me pareció fantástica, porque me permitió no tener que leerlo al libro, digamos, ¿no? Que sí, por mí era todo un lío, en cambio en la película me quedó clarísimo, digamos, todo el concepto. Pero al revés, como les decía antes, que la mayoría de la gente, yo empecé por la virtud del egoísmo. Y yo lo estaba leyendo, me acuerdo, y fue tan interesante porque yo avanzaba el libro y decía, Dios mío, esto yo siempre
lo pensé, pero esto yo no lo podría haber explicado ni manifestado públicamente porque la gente no me hubiera hablado nunca más. Entonces yo avanzaba en el libro y decía, qué bárbaro, pero, o sea, hay otra persona que piensa como yo, por Dios, o sea, es como que no me sentía el llanero solitario que nos suele pasar a los liberales, digamos, de sentirnos tan solos y de alguna manera, no sé, alejados de la gente precisamente por la forma en que pensamos, ¿verdad? Y es que la filosofía después, bueno, individualista, sobre todo en Latinoamérica, es atípica, ¿no? Y sí, de pronto leer sí, toda la sí, literatura individualista a uno le impacta y sigue buscando y sigue leyendo y bueno, entiendo esa parte. Ajá. Continúa. Sí, y esto y esto también les cuento, esto es también súper, digamos, tenía una chica con la que salía en la universidad yo, y una vez me viene y me dice, y yo había leído mucho de Ayn Rand, ¿no? Y me había fascinado. Había ya leído 2 o 3 libros en ese caso, ¿no? Ya había leído El Manantial y demás, y la chica viene y me dice, ¿por qué me amás? O sea, ¿por qué me decís que me amás? Y realmente le digo, principalmente porque sos una persona súper brillante. De más está decir que me dejó. O sea, yo súper fascinado con el tema de la racionalidad y por supuesto la chica me parecía atractiva, por supuesto la chica me parecía una buena persona, me parecía todo lo demás, pero yo digamos que estaba realmente súper enfocado, tenía 19 años y estaba enfocado en la visión randiana, ¿no? Esa visión que gira en torno, digamos, a la racionalidad del individuo, al rol heroico de la persona, digamos, en el hacer y el deshacer, por así llamarlo, digamos, diario, ¿verdad? Y realmente me había imbuido, digamos, en todos estos conceptos filosóficos que me parecían fascinantes y en lo cual yo me hallaba cómodo realmente, ¿no? Y después, bueno, empecé a incursionar en otros autores, ¿no? John Locke, digamos, Hobbes, digamos, autores súper Hume, digamos, autores súper interesantes de todo lo que sería, digamos, la parte sociológica, la parte de la ciencia política, y realmente, digamos, más leía, más me apasionaba. Y después, en su momento, bueno, ya tuve la posibilidad de conocer a James Buchanan en persona, una vez que visitó Buenos Aires. Yo ya hablaba inglés, digamos, bien, entonces fui uno de los que lo entrevistó para un medio que ya no existe más, se llamaba en ese momento Atlas del Sur, precisamente por el Atlas de Ayn Rand. Y bueno, y siempre, digamos, tratando de aprender más. Y acá les cuento algo que también es lo que me terminó de definir, o sea, si no estaba lo suficientemente definido, que yo creo que sí lo estaba, pero ¿qué fue lo que me terminó de definir esto? La comprobación empírica de que lo que estos autores decían era real, ¿verdad? Ustedes si leen, por ejemplo, La acción humana, van a escuchar van a ver que Mises dice todo el tiempo cómo puede verse en la realidad, cómo se demuestra en la observación empírica. Y yo siempre pensaba que exagerado Mises, o sea, que hay que salir al mundo. Bueno, y me pasó lo siguiente, estaba por terminar de cursar mi carrera y la Universidad Católica exigía una pasantía de trabajo, ¿verdad? En alguna empresa, a donde fuera, digamos. Para recibirse había que hacer una pasantía por lo menos de 3 a 6 meses, ¿verdad? Entonces, nos preguntaban a los alumnos si teníamos algún lugar que ya conociéramos para hacer esa pasantía. Si no, la Universidad Católica, la UCA, nos daba un lugar a donde hacer la pasantía. Yo no tenía pensado nadie específico, entonces la UCA me asignan a una oficina pública. Y esto fue, sinceramente, lo mejor que me pasó en la vida. Las siglas son MAGIC, M-A-G-I-C, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia de Santa Fe. Y bueno, mi experiencia ahí, o sea, ver cómo funciona lo público, la burocracia, el robo sistemático, digamos, de los recursos pagados por los contribuyentes, ver que la amplia mayoría de los empleados contratados, digamos, ejercían su profesión privada, digamos, durante horas pagados en la gestión pública. Y realmente ver que esa oficina, que teóricamente estaba apuntada a la promoción del comercio de los productos de la provincia de Santa Fe hacia el resto del país y el mundo, que no servía absolutamente para nada, o sea, cada vez que venía algún productor de algo a consultar qué ayuda le podían dar, o qué instructivo, o qué recomendaciones le podían dar, se lo hacía llenar todo un formulario
y cuando la persona se daba vuelta y se iba, muchas gracias, lo vamos a contactar y qué sé yo, el formulario se hacía una pelota y iba a la basura. Ver, digamos, la manera dantesca, digamos, en la que se destruían recursos de los contribuyentes locales, me convenció, digamos, de que todo esto no solamente era, digamos, una forma utópica y bonita, digamos, de ver el mundo, ¿no? En términos de la libertad del individuo, versus, digamos, la forma desagradable en la que el gobierno, en el nombre de ayudarte, te pone un montón de barreras y obstáculos, digamos, para que seas exitoso, por lo menos en materia, digamos, de tu profesión o del éxito potencial de tu empresa, ¿verdad? Entonces, bueno, por supuesto que ayudó viajar a los Estados Unidos, ver cómo funciona un país, digamos, donde hay un Estado de Derecho de verdad, donde la empresa libre, digamos, es precisamente la base de la economía, donde la gente no está pensando quién le va a solucionar los problemas, sino que está todo el tiempo pensando cómo ser eficiente, aprovechando mejor el tiempo, donde hay un sistema educativo que, si bien tiene sus bemoles, digamos, de alguna manera, se puede decir que es ampliamente superior al de América Latina, incluso de las universidades privadas de América Latina. Todo eso, por supuesto, que me dio una visión muy, muy distinta. Y después, por mi trabajo, precisamente, en lo que contaban ustedes como biografía, digamos, tuve también la capacidad de viajar por toda América Latina, de punta a punta, conocer gente, y realmente comparar y ver cuáles son las oportunidades que tenemos, ¿no? Porque realmente yo creo que si uno quiere hacer un trabajo como este, no puede enfocarse en, digamos, esto es un desastre, aquello no funciona, esto nunca va a funcionar, la gente es bruta, nunca va a entender. No, todo lo contrario, uno tiene que enfocarse en oportunidades. Digamos, identificar momentos y oportunidades de desarrollar programas de capacitación, o sea, formas de comunicarse con las sociedades locales y demás para que la gente aprenda, porque realmente no, América Latina no es los Andes, ¿no? El indio con la quena y la llama parada al lado, como muchas personas creen, digamos. América Latina es un lugar súper interesante, con una tasa de natalidad altísima, digamos, con gente, digamos, que es muy trabajadora, esa es la verdad. Lamentablemente, a la amplia mayoría le roban los políticos, digamos, el producto de su trabajo, de una manera grosera, realmente. Es decir, solamente creo que África nos gana, digamos, en el descaro en que nuestros políticos nos roban el producto de nuestro trabajo. Y la realidad es que hay muchísima gente con ganas de trabajar, ¿verdad? Esa es una realidad. Bueno, eso más o menos como introducción. Bien, sí es notable la diferencia entre Norteamérica y Latinoamérica, definitivamente. O sea, incluso los americanos dicen que ellos son un continente aparte, ¿no? ¿Cómo ves el liberalismo en Latinoamérica? ¿O cómo ves que está desarrollado en Latinoamérica versus en Norteamérica? ¿Qué es lo que nos hace falta a los latinoamericanos o al liberalismo latinoamericano para seguir trabajando para alcanzar ese nivel de desarrollo que tienen los países en donde el liberalismo o donde hay más libertad política y económica? ¿Qué es lo que nos hace falta en comparación a ellos? ¿O qué es lo que consideras que nos hace falta? Sí, yo creo que el problema es que, o sea, en comparación, los Estados Unidos han sido exitosos durante muchísimo tiempo, con lo cual tienen un margen para cometer errores importantes, ¿verdad? Por así decirlo, digamos, ellos pueden aplicar un socialismo durante un tiempo bastante más largo, o sea, sin sufrir demasiados daños que nosotros. Nosotros aplicamos en América Latina un programa de planificación central en materia económica, y la prosperidad puede durar un año, realmente, ¿no? Y después ya se empiezan a caer a pedazos nuestras economías, o sea, con disminuciones del Producto Bruto, digamos, notables. Los Estados Unidos tiene el mismo PBI que toda Europa completa. O sea, que en materia de primer mundo es el verdadero primer mundo. Europa es el viejo mundo, digamos, con una visión, en el mejor de los casos, socialdemócrata, lamentablemente. Que creo yo que de alguna manera fue el legado que nos dejaron los españoles a nosotros en América Latina.
Sí, o sea, realmente nos dejaron una visión de sálvese quien pueda, ¿no? Y el otro día escuchaba la conferencia de un buen profesor y que hacía el contraste, digamos, entre los que llegaron a Estados Unidos para fundarlo y los españoles que llegaron a América Latina. Entonces él decía muy adecuadamente que los españoles llegaron a América Latina para llevarse el oro. En cambio, los que llegaron a los Estados Unidos, los ingleses, lo que llegaron en busca, digamos, de libertad religiosa y la idea de fundar un nuevo país exitoso. O sea, nada que ver, o sea, completamente distinta la versión. Por supuesto que no todos los españoles eran malos y buscadores de oro y nada más. Otros, o sea, algunos obviamente vieron una oportunidad de quedarse en un lugar nuevo, interactuar con la gente que vivía localmente y de alguna manera construir nuevos países. Por supuesto porque no todos los que venían de Inglaterra eran todos fantásticos, productivos y demás, pero la realidad es que en términos generales, digamos, venían con dos visiones muy, muy diferentes, ¿verdad? Entonces, creo yo que lo que nos falta es lo básico, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos estados de derecho que sean transparentes en América Latina en general. Estoy generalizando lo que no es científico, ¿no? Pero como estamos hablando de región, por supuesto que hay países que tienen estados de derecho mucho más estables que otros en nuestra región, pero en general ninguno llega al nivel del Estado de Derecho que hay en los Estados Unidos, ¿verdad? Esa es una realidad. Por eso es que triunfan tantos latinoamericanos, digamos, en los Estados Unidos, en materia académica, en materia profesional y demás, porque encuentran un sistema mejor. Un sistema que en términos generales, y por lo menos hasta los últimos años, digamos, o hasta ahora, premia lo que realmente está bueno, o sea, lo que es bueno contribuir a una sociedad y castiga, o sea, desincentiva todos aquellos comportamientos que no aportan a una sociedad. Y estoy hablando de todo, digamos, ¿no? En general, o sea, también me refiero a la forma en que manejan, digamos, las cuestiones ilegales, digamos, ¿no? Lo que en Estados Unidos, cualquier cosa que hagas te dicen que es un acto criminal. Fíjate la diferencia, ¿no? En América Latina es como que hasta es divertido violar la ley, queda hasta cool, ¿no? Dice, pasé el semáforo en rojo, ¿no? Y todo el mundo se ríe. En Estados Unidos, digamos, tenés un montón de consecuencias por pasar un semáforo en rojo, importantes, y por supuesto que es una actividad criminal. ¿Por qué? Porque viola la ley, ¿no? En América Latina uno dice, no, pero vamos a violar la ley tal. Todo el mundo se mira como diciendo, pero la viola todo el mundo, todo el tiempo, o sea, ya hasta es normalizado, ¿verdad? Es como que esa famosa frase, eso es ilegal, ¿no? Que uno en Estados Unidos la dice todo el tiempo. En América Latina uno la llega a decir una sola vez y se le ríen todos los amigos, incluso. O sea, no es que la gente en general lo hace. Entonces, yo creo que Estados Unidos es un país que está fundado, digamos, básicamente en la visión increíble de los padres fundadores, digamos, que realmente está plasmada en una constitución que tiene por encima de todo a Dios y por debajo de Dios tiene al hombre, actuando de la manera más racional posible, en libertad, como individuo, digamos, y al mismo tiempo le pone un corsé fuerte al gobierno, con lo que se conoce como Estado, ¿verdad? Que el Estado es lo que sería, digamos, la estructura que la Constitución o sea, la estructura con la que la Constitución limita esa potencialidad, digamos, de incurrir en abusos de poder al gobierno, precisamente. A eso sumado la división de poderes, ¿no? En nuestros países latinoamericanos, lamentablemente, la división de poderes deja bastante que desear. En algunos países prácticamente no existe, ¿no? Nicaragua, Venezuela, Cuba, digamos, y en otros está bastante viciada, ¿no? O por lo menos se llama la atención, digamos, a esos gobernantes que de alguna manera han avasallado el poder legislativo o el poder judicial, dependiendo del caso, ¿verdad? Y lo otro importante, creo yo, que es el rol de la prensa, que lamentablemente en los últimos años, en general, ha dejado de hacer, digamos, lo que venía haciendo, que yo creo que es informar a la gente. La gente tiene derecho a saber lo que está pasando. Eso lamentablemente es algo que se ha, digamos, debilitado muchísimo. Ahora es como que hay, digamos, un movimiento a nivel global que está tratando de crear una sola voz, ¿no? Y cualquiera que desentone de alguna manera es silenciado, ¿verdad? ¿No? Con todo esto lo que se llama la cultura de la cancelación, digamos, y todas esas cuestiones que son más o menos nuevas, digamos, ¿no?
el rol de las big techs, ¿no? Las grandes compañías de tecnología, las redes sociales y demás, que cualquier cosa que no les gusta, simplemente lo borran y te mandan un mensaje diciendo que no cumplís las reglas, digamos, de la publicación de los contenidos y demás, y simplemente te silencian. Ahora, en materia de liberales, es muy importante entender que todo venía bien hasta que aparecieron los millennials y los centennials. Eso es una realidad. Porque los millennials y los centennials son de otro planeta, realmente, ¿no? O sea, decir, en términos figurados. O sea, tienen una forma de ver la vida y de entender, ojo que es totalmente respetable, pero lo que quiero decir es que son muy diferentes a las generaciones anteriores, ¿verdad? Entonces, cuando aparecieron millennials y centennials, obviamente todo el mundo se tuvo que adaptar, ¿no? Porque el millennial y el centennial, digamos, quiere todo ya, cuanto antes, quiere todo on demand, a la hora que se le ocurra, digamos, ¿no? Y todo tiene que durar 10 minutos, 15 minutos, si no se aburre, ¿no? Y si cambia de canal, lo que sea. Lo único que aguanta es más o menos las series en línea y demás. Yo creo que las nuevas generaciones de liberales en América Latina son grandes, primero, o sea, digamos, la cantidad es importante. Cuando uno observa las redes sociales, digamos, ve que hay un montón de muchachos, chicas, jóvenes, digamos, que realmente, voy a hablar de género, es medio peligroso, pero bueno, damos de cuenta que estamos en un mundo más normal, y estas personas, digamos, están todo el tiempo reproduciendo videos y imágenes, recomendando libros, o sea, o buscando que les recomienden libros y demás, y les fascina dar su opinión política. Eso es interesante, ¿no? Comparado con generaciones anteriores. O sea, les encanta decir la propuesta de tal impuesto es mala, o la reducción de los impuestos es buena. Les encanta, digamos, mostrar en Instagram, en Facebook, en donde fuera, digamos, Twitter casi no usan, digamos, ¿no? Los millennials y centennials. Ahora, desde el punto de vista de las ideas, creo yo que deberían profundizar un poco más, sinceramente. Yo veo algunos comportamientos de millennials y centennials supuestamente liberales o libertarios, o como se quieran llamar, que realmente son complejos. Este tema lo habíamos conversado con vos, Olivia, digamos, en privado, digamos, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, una cosa es entender que con el fruto de tu dinero, por ejemplo, podés comprar drogas ilegales y utilizarlas, y otra cosa es promover que drogarse es divertido y es cool y realmente es una buena idea, ¿no? Hay un profesor español que vive en Ecuador, no voy a dar el nombre, igual, por supuesto que es muy buen economista, pero en su momento él daba algunas charlas en las que decía hay que sentarse, utilizar estas drogas y disfrutar del viaje. Yo creo que ese no es el mensaje precisamente, porque tradicionalmente, y esto creo yo que es clave, los liberales impulsamos, digamos, lo que se llama la libertad con responsabilidad. O sea, no es simplemente hacer lo que quieras en el momento que te parezca, sino, digamos, entender el costo de utilizar drogas ilegales. Muchas veces yo en clase digo, si vos lo que querés es tener el coeficiente intelectual de tu mascota, buenísimo, usa todas las drogas que vos quieras, ¿no? Porque yo creo que la destrucción, digamos, del cerebro y la capacidad de pensar, reflexionar y razonar, que es lo que hacen las drogas ilegales en el mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo, creo yo que es un atentado grave a la probabilidad, digamos, de ser exitoso en el futuro profesionalmente, como pareja, como padre, o como hijo, o como nieto, lo que fuera, ¿no? Porque incluso atenta a la unidad de la familia. Entiendo que se diga, digamos, o sea, que de alguna manera haya un ejercicio intelectual de decir, bueno, curva de oferta, curva de demanda, las drogas están reguladas versus las drogas están desreguladas, me refiero a las drogas ilegales. Entiendo que, digamos, el economista de alguna manera vea que en las drogas desreguladas hay un negocio menos beneficioso para los narcotraficantes. Eso yo lo entiendo, digamos, eso es una cuestión de pizarrón, pero en términos prácticos, una cosa es explicar que las drogas deben estar desreguladas y otra es sugerir que el consumo de drogas es positivo o que tiene alguna cosa positiva en alguna parte, ¿verdad? Eso yo creo que es importante que los más jóvenes lo entiendan. Igualmente, el manejo tan descarado, tan
desorejado que se le ha dado en un mundo tan relativista comparado con hace 40, 50 años atrás. Creo que yo que está haciendo que haya cada día más gente joven que se lo plantee y diga, bueno, esta porquería realmente le funciona, sirve, me hace más cool, necesito esto. ¿Por qué? Porque empiezan a ver, digamos, a sus amigos en rehabilitación. Empiezan a ver que sus amigos pierden contacto con sus padres, que la novia o la esposa los deja, que los hijos ya no quieren tener nada que ver, que pierden el trabajo. Entonces, yo creo que de alguna manera esta licencia que se han dado durante algunos años, pocos, digamos, ha logrado que mucha gente empiece a entender, o por lo menos a reflexionar al respecto, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante eso, que de alguna manera recuperemos, digamos, esa visión de la libertad con responsabilidad. No es simplemente hacer lo que quieras y punto. No, es tener en cuenta todo el tiempo, digamos, las consecuencias de las decisiones que la persona va tomando, ¿verdad? Claro que sí. Eneas, excelente punto de vista, excelente análisis. Sí, comparto absolutamente todo lo que dices. Yo, de hecho, he estado siempre discutiendo ese tema de liberalismo, pero bueno, tanto los liberales progresistas caen en un, vamos a decirlo, en un marxismo cultural o alimentan un marxismo cultural sin darse cuenta, como los conservadores también alimentan un estatismo, ¿no? Un estatismo, un socialismo, el querer también imponer a través del Estado. Por lo que mi siguiente pregunta es esta. ¿Liberalismo es de izquierda o de derecha? ¿Liberalismo es una doctrina en sí misma? ¿Es una doctrina aparte de la izquierda o la derecha? Es decir, del socialismo o del conservadurismo. ¿Cuál es tu opinión? ¿El liberalismo no es de izquierda o de derecha? ¿El liberalismo se puede combinar con izquierda o derecha? ¿O el liberalismo es liberalismo? Bueno, yo considero que el liberalismo no es ni izquierda ni derecha. Esa es la visión que tengo yo. Ahora, por supuesto que en materia de preferencias como persona, digamos, uno puede tener una agenda mucho más conservadora, por así llamarlo, ¿no? Me asusta muchísimo el estatismo, creo yo que es el gran enemigo de la libertad, y el estatismo, por supuesto, puede ser de derecha o puede ser de izquierda, ¿verdad? Claro. Normalmente los liberales somos antimarxistas, ¿no? Pero a veces surgen confusiones, digamos, en materia de decisiones, digamos, individuales, ¿no? Por ejemplo, un tema que se discute mucho hoy, digamos, es el hecho de creer en Dios o no creer en Dios. Yo creo que eso es una cuestión súper personal. Además, a la hora de satisfacer necesidades, ¿por qué nos vamos a enfocar solamente en necesidades fisiológicas? Ni que fuéramos una mascota, ¿verdad? Por supuesto que el individuo tiene necesidades espirituales también, y muchos las conectamos con la existencia de un Dios, precisamente, bueno, digamos, y que realmente quiere lo mejor para nosotros a través de seguir su plan. Otros no, y obviamente está muy bien, o sea, es la libertad de cada uno. Creo yo que lo más importante, o sea, ¿cuál es la característica más importante de un liberal? La tolerancia. La tolerancia, que es precisamente, digamos, no actuar o no reaccionar en contra de alguien que piensa diferente. Que eso es algo que millennials y centennials cada día lo tienen menos claro, y no es culpa de ellos, sino de los medios y las redes sociales, que precisamente tienen actitudes intolerantes con aquello que no les gusta, ¿verdad? Precisamente la libertad de prensa y la libertad de expresión, que que son dos derechos fundamentales, digamos, íntimamente vinculados, precisamente lo que impulsan es esa tolerancia de escuchar, leer, etcétera, de todas esas cosas que no nos gustan. Y, o sea, todo lo que no estamos de acuerdo y no nos gusta, digamos, el liberal debería estar defendiéndolo por esa cuestión de la tolerancia, que es fundamental. Ahora, digamos que ya hablamos del tema de creer en Dios o no creer en Dios, que eso a veces modifica, digamos, los puntos de vista de algunos liberales o libertarios. También vemos el tema del consumo de drogas, ¿no? Como decíamos antes, hay algunos libertarios que lo promueven como si fuera divertido,
entiendo perfectamente que soliciten que se libere el consumo, pero no entiendo que se promueva el consumo porque no tiene absolutamente ninguna ventaja y ninguna utilidad. Después, bueno, pasa lo mismo con el tema del aborto, ¿no? Que hay muchísimo debate al respecto, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que en realidad el debate, yo soy pro vida, digamos, lo comento, digamos. Eh, Entiendo los argumentos de los que no lo son, pero no los comparto en absoluto. O sea, yo soy pro vida en absolutamente todos los casos. Creo que una persona que está traumada, digamos, de que la violaron, no quiere agregar además el trauma de haber asesinado a su propio hijo. Pero bueno, sé que el tema es discutible, y obviamente no es el momento de conversarlo. Pero la realidad es que, digamos, son como los temas que muchas veces nos dividen como liberales y no debería ocurrir eso. Y al mismo tiempo, claro, y al mismo tiempo hay un grupo de pensadores de derecha que son muy interesantes. Primero porque comparten la visión, digamos, de la economía libre, una economía abierta, ¿verdad? Con la mínima restricción posible del gobierno, ¿no? Y al mismo tiempo porque no serían, digamos, no estarían propugnando un estatismo en el que el gobierno tuviera el rol de, digamos, de indicarnos cómo vivir o cómo no vivir, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que cuando todo el mundo dice, bueno, ¿cuál es el enemigo? El enemigo es el estatismo, precisamente. Ese es el enemigo. Y al mismo tiempo creo yo que los que defendemos los beneficios de la libertad somos tan pocos que sería estratégicamente muy conveniente abrirnos a una derecha conservadora, digamos, lo menos estatista posible. Y eso, de hecho, se están dando esas alianzas en muchos lugares. Por ejemplo, Vox en España, digamos, es una propuesta, digamos, una propuesta de economía de mercado, digamos, con una visión bastante conservadora en materia de valores, que uno puede compartir o no, pero es una estrategia. O sea, mientras dejemos que los medioambientalistas, las feministas o feminaces, ¿no? Digamos, toda la gente LGBT, los socialistas, los populistas, los chavistas, o sea, trabajen todos juntos, no vamos a tener, digamos, grandes chances de que la defensa, digamos, irrestricta de la libertad prospere, porque los otros son muchos más. Entonces, mientras sigamos siendo llaneros solitarios, que cada uno está convencido de que tiene la verdad, digamos, vamos a seguir teniendo problemas, digamos, a la hora de educar acerca de los beneficios de la libertad, ¿verdad? Esa es una realidad. Ahora, yo esto lo conversaba con vos el otro día, ¿no? Lo que a veces a los liberales nos hace mal, y me incluyo, porque obviamente ser autocrítico es positivo, digamos, es precisamente el método que tenemos, ¿no? Yo creo que ese individualismo metodológico a veces nos lleva a aislarnos muchísimo, ¿verdad? Sí. Nos lleva a aislarnos, ¿no? Porque, o sea, no es que... O sea, esto es muy importante porque el socialista, digamos, peligroso, es el que llega a la conclusión de que tiene la razón. Y por ende, como tiene la razón, moralmente está justificado que te imponga su punto de vista. Porque como sea, siempre te va a imponer algo que te hace bien. ¿Verdad? O sea, imponerte algo que te hace bien de alguna manera es bueno. O sea, supongamos que todas las regulaciones que salgan del gobierno nos hacen bien. Bueno, más o menos estaría justificada ese estatismo, ¿verdad? El problema precisamente es que, digamos, no todo nos hace bien y de hecho la amplia mayoría de las cuestiones que vienen de visiones estatistas nos hacen mal. Ese es el problema. Y ahí está la inmoralidad, precisamente. Y encima lo impulsan con nuestros impuestos, ¿no? Ahí peor todavía. Entonces yo creo que hay que abrirse un poco, yo creo que hay que establecer algunas alianzas, por supuesto no para establecer un discurso único, porque eso nunca va a pasar, pero por lo menos, digamos, cuáles son los puntos en los que estamos de acuerdo, a la hora de condenar, por ejemplo, el accionar, no sé, ahora último, digamos, Daniel Ortega en Nicaragua, digamos, ha encarcelado a 5 candidatos a presidente, digamos, para las próximas elecciones. O sea, para hacer eso, sinceramente, sería mejor decir, ya gané las elecciones próximas, ¿no? Aunque todavía no hayan sido. Porque es un papelón, sinceramente. Que nosotros salgamos a condenar un accionar así en el nombre, digamos, de la libertad y de la democracia, digamos, en Nicaragua, sería deseable. Y yo creo que es un tema, digamos, que podemos firmar o apoyar de alguna manera un montón de gente con distintas ideas que no necesariamente coincidan, ¿verdad? Porque en términos reales,
digamos, cada individuo tiene una visión diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Un partido de una sola persona? Imposible, o sea, o fundaciones de una sola persona, digamos, un think tank de una sola persona. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es tratar de encontrar cuáles son los puntos en común e impulsarlos, ¿verdad? En términos reales, yo creo que estamos perdiendo la batalla de las ideas y realmente de una manera injusta, ¿verdad? Esa es una realidad. Y el otro día escuchaba un debate entre un peruano y un mexicano. Yo no doy nombres para que no se arme lío ni nada por el estilo, ¿no? Y entonces uno dice, el peruano, que es realmente un especialista, dice, los liberales tenemos que dejar de comportarnos como si nosotros tuviéramos una postura moral superior. Y ahí me puse a pensar, me quedé pensando, ¿no? O sea, ¿tenemos una postura moral superior? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos una postura moral superior desde el punto de vista que nosotros impulsamos que tengan mayor éxito, por supuesto, las personas que realmente se esfuerzan, trabajan, estudian, que hacen, digamos, que aportan a la sociedad, que le agregan valor a la sociedad en la que vivimos. Y me quedé pensando, porque es una persona muy inteligente, muy académicamente muy pila, ¿no? Este señor de Perú que lo dijo, que de hecho es muy buen amigo mío. Pero me quedé pensando, ¿no? Porque es como una reflexión importante, ¿verdad? O sea, ¿somos moralmente superiores? O sea, se puede decir que por así decirlo, ¿no? El liberalismo es bueno y el intervencionismo es bueno. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque tenemos que dejarnos de todo eso de lo que vale es la buena intención. Tenemos que dejarnos de todo eso, esa costumbre latinoamericana que tenemos de tratar de salvar el día, ¿no? Decir, bueno, lo intentó, hizo lo posible. Yo creo que el mundo es una cuestión de resultados, digamos. Estamos teniendo esta conversación porque hay una computadora, no hay una buena intención de tener una computadora de cada lado, porque hay un programa como el Zoom, digamos, que es un resultado, o sea, no es la buena intención de crear un programa. Todo, absolutamente todas y cada una de las cosas que nos rodean, miremos alrededor, estemos cada uno, miren lo que hay. En mi caso hay un vaso, hay agua pura, ¿no? O sea, todos estos son resultados y tenemos que dejarnos de pensar en qué bonito, qué buena intención. Yo creo que absolutamente todo lo que nos hace felices, y por eso antes hablaba de que la satisfacción de las necesidades espirituales también es importante. O sea, el hombre no es solamente necesidades fisiológicas, comer y tomar agua, ir al baño. O sea, yo creo que el hombre tiene, el hombre, digamos, íntegro, el hombre que realmente es una persona feliz y que se siente satisfecho con la vida y que entiende para qué está vivo en este mundo, digamos, también tiene valores espirituales que los cultiva, que lo llevan a la reflexión y que lo hacen, digamos, mejores personas. No digo mejores personas que otros, sino mejores personas que uno mismo, ¿verdad? Uno sentirse que de alguna manera ha crecido con el tiempo, que se ha vuelto más reflexivo, que piensa cosas, digamos, más profundas y más útiles para uno mismo. O sea, no es una cuestión de compararse con los demás. Y en ese aspecto también hay un deber ser que cuando miramos, digamos, todo lo que es política, ¿no? Muchas veces nos pasa que hay, o sea, te dicen, bueno, las cosas deberían ser así y así. Mientras sea una opinión de alguien, no hay ningún problema. Pero el problema es qué pasa cuando nosotros le damos a un gobierno el suficiente poder, un gobierno de personas buenas y razonables, le damos el suficiente poder de imponer ese deber ser. Todo bien, porque son personas buenas y razonables. Pero cuando llegan las elecciones y gana las elecciones un partido donde son personas bastante peligrosas o una cleptocracia directamente, gobierno de ladrones, como es el caso de muchos países de Latinoamérica hoy en día, siguen teniendo legalmente ese poder, digamos, para imponernos lo que quieran o lo que ellos consideren como un deber ser. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que yo considero que el gobierno debe verse siempre limitado, gobierne quien gobierne. Ese corsé, digamos, que establece la Constitución al gobierno, que es lo que se llama Estado, estructura digamos, de Estado, debe ser súper fuerte, digamos, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, para que no veamos abusos de poder constantes, que es lo que vemos muy seguido, ¿verdad? Bien, Eneas, excelente
tocaste muchos puntos que me llaman la atención, pero bueno, ya para ir más o menos cerrando, que está todo muy interesante y hay muchos temas que tocar. Hablaste de valores, hablaste de principios, hablaste de religión, hablaste de liberales progresistas, liberales conservadores, de conservadurismo de derecha, que bueno, es mucha tela para cortar de hablar sobre esas corrientes, sobre política, realpolitik, en fin. Pero me llama la atención cuando hablaste sobre, o mencionaste sobre la falta de resultados que hemos tenido los liberales en Latinoamérica. Que al final, la doctrina liberal se enfoca mucho no en la intención ni en las promesas políticas, sino en los resultados de esas políticas, ¿no? ¿Qué nos hace falta a los liberales para pasar de las intenciones al resultado en el realpolitik, ¿no? Yo creo, en mi punto de vista, no sé qué piensas tú, ¿qué le ha hecho falta a Latinoamérica, no sé, en tu país, Argentina específicamente? ¿Qué le ha hecho falta a la educación? O sea, la educación del país. ¿Faltan profesores liberales? ¿Faltan académicos liberales preparados? No solo en Argentina, en Latinoamérica también. ¿Cómo ves también, me gustaría que mencionaras el liberalismo en Argentina? Y ¿qué es lo que hace falta? ¿Crees que la educación es la base de todo para llegar a un resultado predominante sobre el socialismo, en el realpolitik, en el Estado, que el Estado se vuelva liberal? ¿Qué se necesita? Se necesita una buena educación, pero para esa buena educación se necesitan profesionales liberales, pero no hay profesionales liberales o académicos liberales que quieran dedicarse a enseñar, o no sé, a lo mejor falta promoción del liberalismo en muchas áreas. ¿Qué es lo que crees que hace falta para conseguir esos resultados en el Estado, para tener un Estado liberal? Bueno, es una pregunta complicada. Sinceramente, una de las primeras cosas perdón, que uno debería enfocarse es cuál es el rol de los think tanks y, digamos, y qué es lo que se está consiguiendo y qué es lo que no se está consiguiendo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? O sea, también después podemos hablar un poco de aquellos liberales que optan por tener una pata o una participación importante en política, ¿verdad? Que también creo que es importante, si bien yo no estaría por ese camino realmente. El rol de los think tanks creo yo que es educativo. Yo creo que el rol de los think tanks es precisamente presentar ideas que de otra manera no hubieran llegado, ¿no? Digamos, al ambiente de la discusión. Yo creo que eso es la clave fundamental, y para eso, digamos, lo que hay que tratar de lograr es que la gente la entienda, porque los políticos, digamos, en términos generales, reaccionan como a lo que la masa pide, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos que un número importante de personas, no digo un número apabullante de personas, pero sí un número importante de personas requiera determinada reforma, determinada política pública, digamos, podemos llegar a lograr que haya más políticos, digamos, que de alguna manera lo adopten como solución. Te doy un ejemplo. En Estados Unidos, que es quizás donde más exitosas han sido los think tanks, digamos, estableciendo reformas importantes. Por ejemplo, en materia educativa, que precisamente vos comentabas, Olivia, uno de los temas que más éxito han tenido las fundaciones o think tanks ha sido el tema de el uso de los vouchers escolares, ¿verdad? Esos cheques que da el gobierno, digamos, para que las personas que no tienen cómo pagar el colegio paguen, en parte, con esos cheques, la escuela privada, digamos, o pública, porque en Estados Unidos las públicas son pagas también, ¿no? No existe tal cosa como la universidad pública gratis en Estados Unidos, en ninguna parte. Con lo cual, digamos, yo creo que los think tanks tenemos esa capacidad, digamos, de analizar, estudiar, digamos, casos en otros países que han sido exitosos, de privatizaciones, de eliminación de activos públicos que son vergonzosamente deficitarios,
que realmente le traen pérdidas, digamos, todos los días, digamos, a los ciudadanos, digamos, contribuyentes de un país, o que están administrados de una manera lamentable, ¿no? Y precisamente por eso traen pérdidas. Por ejemplo, las petroleras públicas latinoamericanas que dan pérdidas. ¿A dónde una petrolera puede dar pérdidas en el mundo? En ningún lado, solamente si son empresas públicas, ¿verdad? En todo el resto del mundo, digamos, producen, digamos, millones de dólares por día, ¿no? En Latinoamérica, las petroleras públicas producen millones de dólares de pérdida por día. Entonces, yo creo que los think tanks tenemos esa capacidad a manera de francotirador, digamos, de mostrar cuáles son oportunidades de hacer las cosas de manera mejor. O sea, profundizar en materia, digamos, de explicarle a la gente cuáles son los beneficios de esa libertad, ¿verdad? En cambio, digamos, hay también un grupo importante, sobre todo en los últimos años, que aprovechando esta reacción alérgica del mundo, digamos, al progresismo y al estatismo, como lo hemos visto que ha sido tan descarada en los últimos tiempos, que ha destruido la familia, que ha, digamos, que ha buscado privilegios, digamos, para distintas minorías de la sociedad y demás, yo creo que se han planteado, digamos, candidaturas muy interesantes de gente que es verdaderamente liberal, que tiene muy buenas ideas, que tiene muy claro cómo funciona el liberalismo en distintos puestos políticos, en Argentina, en Perú, digamos, en Colombia, o sea, gente que realmente vale muchísimo la pena y que podría llegar a aportar con una visión muy educada y muy clara, digamos, de cuál es el mejor camino a seguir en materia de distintas políticas, digamos, que se puedan implementar. Ahora, sinceramente, y esto me preocupa mucho, o sea, no responde tanto a tu pregunta, pero sí es algo que me preocupa muchísimo. Creo yo que en los últimos años, qué sé yo, por ejemplo, 20 años atrás, digamos, siempre era una pulseada entre la libertad y el estatismo, ¿no? Digamos, nuestros países latinoamericanos tenían, por ejemplo, un gobierno de derecha, por así llamarlo, un gobierno de izquierda, un gobierno de centro, un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda. Eso era más o menos, o duraban 2 periodos, digamos, pero más o menos como que se intercalaban, ¿verdad? Y más o menos, o sea, nuestros países crecían 4 años, 5 años, 6 años en el caso de México, depende de lo que establezca la Constitución como periodo presidencial. Después decrecían unos 4 años, 5 años, 6 años. Entonces era un vaivén, ¿no? Iba todo un poquito mejor, y cuando todo iba mejor, bueno, empezaba a caer otra vez la economía, o eran 2 periodos presidenciales donde iba todo bien o todo mal, ¿no? El caso de México tuvo 70 años de desastre, pero bueno, fue por una cuestión, digamos, de monopolio prácticamente de un solo partido, ¿no? Del PRI. Pero la realidad es que más o menos había un intercalamiento, digamos, de partidos con visiones opuestas. Ahora, y en ese tiempo, digamos, valía la pena, por ejemplo, el debate de van a subir el impuesto a las ganancias, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿no? El impuesto a las ganancias, van a subir el IVA, el impuesto al valor agregado, como se llama en cada país latinoamericano, porque cambia el nombre, y hay países que no tienen. Entonces, hasta ahí, digamos, como que el trabajo de los think tanks, el trabajo de nuestros, digamos, académicos, era más o menos fácil, sinceramente, porque había un montón de cositas que no se discutían. Por ejemplo, por más socialista que fuera alguien con quien uno estuviera debatiendo, lo que fuera, hace 20, 30 años atrás, nadie te iba a decir, no, hay que eliminar la propiedad privada, ¿verdad? En cambio, hoy tenemos un problema enorme, que es lo que se conoce como globalismo. El globalismo lo que plantea es precisamente la eliminación de la propiedad privada a nivel global, a nivel de todo el mundo. El globalismo lo que plantea es, digamos, la creación de un gobierno único para todo el planeta. Precisamente plantean la existencia de una sola moneda, una moneda que además no va a ser ni siquiera impresa, ¿no? O sea, quieren eliminar el dinero en efectivo del mundo. El globalismo, y digamos, hasta hace un año y algo, digamos, cuando uno decía esto, todo el mundo sería, salió el conspiranoico, ¿no? Y por suerte, bueno, en realidad es una desgracia, pero por suerte para los ex conspiranoicos, digamos, en enero de este año, el Foro Económico Mundial
plasmó, digamos, en lo que se conoce como el gran reseteo, el Great Reset, ¿no? El gran reinicio del capitalismo, que no es ni más ni menos que una forma muy bonita de decir basta con el capitalismo en el mundo. Lo planteó precisamente esta agenda globalista, digamos, en precisamente esto que se conoce el gran reseteo del capitalismo, donde se plantea, digamos, que todos estos debates, que todos nuestros think tanks, que todo lo que nosotros estamos acostumbrados a impulsar, todas nuestras propuestas ya realmente vayan directamente a la basura. Precisamente porque si no hay propiedad privada, no sé de qué economía vamos a hablar. Si no hay, digamos, hay un video que me gustaría que lo vean, y yo no quiero que me crean a mí, sino que busquen la página del Foro Económico Mundial y la abran, y vean cómo es la propuesta del gran reseteo. Ni siquiera la ropa interior que tenemos puesta va a ser nuestra, ¿me entienden? Porque si no existe propiedad privada, tenemos que entender que no es que te van a quitar el automóvil, ¿no? El carro, como se diga, en cada país, no es que te van a quitar el saco porque los demás no tienen saco, te van a quitar absolutamente todo. El video lo dice perfectamente, no serás dueño de nada y serás feliz. Entonces, es la eliminación de la propiedad privada a nivel global. El establecimiento de un gobierno único que va a estar protagonizado por unas pocas naciones. Ni siquiera dicen cuáles. La eliminación de la carne roja en la dieta de los seres humanos, digamos, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, supuestamente, digamos, las vacas, precisamente, o el ganado vacuno, digamos, crea contaminación, crea calentamiento global. Si lo explicamos va a ser medio gracioso, porque, bueno, pero esa es la explicación de ellos, y además eso, según ellos, hace mal a la salud. La eliminación de los Estados Unidos como el líder del mundo libre, el fracaso total y definitivo de Occidente. Puedo seguir, digamos, ¿no? Un rato largo, digamos, de cuáles son las propuestas, porque uno va a decir, bueno, si eliminan la propiedad privada, ¿de qué vamos a vivir? Bueno, van a crear precisamente lo que se va a llamar ingreso universal, global. O sea, todo el mundo va a ganar lo mismo. Y la gran pregunta es, creo yo, para no hacerlo muy largo el tema, es quién les dio autorización a estas personas para imponer este punto de vista. Y segundo, si toda la élite, digamos, que está impulsando este gran reseteo, también no va a ser dueña ni siquiera de su propia ropa interior, ¿verdad? O simplemente nos lo van a aplicar a los ciudadanos de a pie, ¿no? Tiene, digamos, tiene implicancias enormes. Por eso creo yo que este es uno de los temas más importantes, porque ya no es más onda. O sea, yo escucho, por ejemplo, que hay algunos liberales que hablan de hay que bajar los impuestos. Sí, hay que bajar los impuestos, pero ¿cuáles impuestos van a tener que bajar si lo que viene ahora es el final, digamos, de la propiedad privada a nivel global? ¿Es prioridad seguir pidiendo que bajen los impuestos? Me parece que no, es prioridad que nos sigan manteniendo la propiedad privada. Por eso creo yo que es importante. Veo que hay algunos grupos que tímidamente están adoptando estos temas. Digamos, el gran reseteo está basado en dos justificaciones, que para mí son dos excusas. Una es el tema del COVID-19 y las cuarentenas, el efecto de las cuarentenas, sí, digamos, en la economía de nuestros países. Claro, y el otro es el tema de el calentamiento global, ¿no? O sea, lo que se conoce comúnmente como efecto invernadero. Y ese segundo punto, bueno, yo no soy el más calificado ni científicamente ni nada para explicarlo, pero se lo puedo resumir así. O sea, el calentamiento global es simplemente endilgarle a la acción humana, o sea, a la mano del hombre, digamos, el calentamiento del planeta, cuando lamentablemente el planeta se enfría y se calienta solito, digamos, cada cierta cantidad de siglos. Y bueno, y el punto es precisamente que, digamos, creo yo que tenemos que profundizar esos dos temas, ¿no? Porque, digamos, la justificación con la cual se impulsa este gran reseteo, digamos, es totalmente ficticia, esa es la verdad. No, definitivamente hay muchos temas que discutir. Tenemos que salir, los liberales y toda la derecha, a denunciar principalmente lo que mencionas, el peligro del gran gobierno mundial, que es el orden mundial. Y creo que esto nos debería
nos debería preocupar más y acelerar más el hecho de colaborar, ¿no? Colaborar con los think tanks, colaborar, no sé, estudiar, ¿no? Nuestra corriente política más, leer más, influir más a las personas, a la democracia, hacerles entender que necesitamos hoy en día más que un gobierno centralizado, un gobierno descentralizado, porque estamos perdiendo nuestras libertades personales, individuales, económicas. En fin, es mucho que hacer, nos toca mucho que hacer a todos nosotros. Y bueno, principalmente esta es la finalidad de hacer podcasts y de hacer entrevistas con gente que ya tiene un trayecto recorrido, un camino recorrido en estos temas y que nos puede orientar mejor, ¿no? Para seguir adelante como liberales, en este caso, en esta entrevista contigo. Es muy interesante todo lo que hemos tocado. Bueno, para terminar, Eneas, ¿libro favorito? ¿Cuál es el libro que más te ha... ¿El libro favorito? Más te ha impactado? No, bueno. ¿Qué libros le recomiendas a las nuevas personas que están descubriendo el liberalismo? O sea, no sé, unos 3 libros que quieras recomendar, más tu libro favorito. Bueno, un poco como lo comenté, creo que La virtud del egoísmo, digamos, es un libro espectacular. O sea, creo que es un antes y después de leerlo, sinceramente. Por ejemplo, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente el título. Hay un libro nuevo de Stephen Hicks, pero no me acuerdo el título exactamente. Sí. Contra el relativismo, digamos, de hoy en día. Que está buenísimo. Explicando el posmodernismo, ya lo leí, muy bueno. Eso. Sí, me encantó, me pareció muy bueno. También. Y que habla de muchos temas de hoy, del mundo de hoy, ¿no? Que hablan, digamos, de Foucault, o sea, digamos, de un montón de autores que hoy en día la gente los lee, ¿no? Que son de la escuela de Frankfurt y todo lo demás, y que realmente confunden mucho más. Precisamente lo contrario, digamos, a la existencia de valores y precisamente la búsqueda, digamos, de la integridad ética del humano, es precisamente el relativismo, que es que todo da igual, ¿no? Que el arriba y el abajo son lo mismo, digamos que el bien y el mal de alguna manera se confunden, ¿verdad? Con lo cual ese libro me pareció espectacular. O sea, si bien no es tan conocido Hicks en América Latina, él es canadiense, trabaja en los Estados Unidos, ¿no? Pero realmente me pareció buenísimo. Y después, bueno, en general los libros, digamos, de la escuela austríaca, de la escuela de Chicago, a mí me fascinó La acción humana, pero hay un montón de gente que va a decir 1200 páginas, es improbable que los lean, digamos, pero a mí me pareció espectacular, o sea, sinceramente me pareció muy bueno. Después hay libros por supuesto que la economía en una lección, yo creo que es fundamental, es un libro súper importante, introductorio, bueno, sobre todo Bastián, digamos que van a encontrar, los que lean la economía en una lección van a encontrar, digamos, los temas claves de Bastián, digamos que fueron adoptados por Hazlitt, ¿verdad? Que era un periodista. Que de hecho no tenía instrucción económica, esa es la parte interesante, ¿no? De Hazlitt. Pero escribieron en la revista Newsweek, digamos, escribió en muchos medios, pero Newsweek llegó a influir a muchísimos americanos de su época. Y sí, yo creo que eso es básicamente lo importante. Y una recomendación final para los más jóvenes, creo yo que es súper importante, más allá de a quién leen y demás, que siempre, digamos, ejerciten ese juicio crítico, ¿no? Claro. Porque creo yo que uno de los problemas grandes, digamos, de la sociedad, digamos, teledirigida que tenemos hoy es a través de los medios que tienen una visión única que realmente confunde mucho más de lo que ayuda. Entonces, ejercitar el juicio crítico, porque haya un grupo grande de personas que piensen de determinada manera, eso no quiere decir que eso se acerque de alguna manera a la verdad, mucho que digamos. Sé que existe una condena social, ¿no? Como decíamos antes, como el caso de la política de la cancelación, que es simplemente callar a alguien que piensa diferente y que no solamente lo callan, sino que además pierde su trabajo, que además nadie lo quiere contratar en ningún lado, ¿no? Como el caso de Gina Carano, no sé si conoces, Olivia, el caso de ella, la actriz de Mandalorian, sí, ¿no? De Mandaloriano. Sí. Bueno, que la despidieron. Ella tuvo
sí, tuvo la feliz idea de sugerir en un tuit, digamos, que había habido un fraude electoral en Estados Unidos. Bueno, la despidieron de Disney Plus y le cancelaron el contrato para una serie que tenía ella aparte, una serie que iba a ser sobre su vida, digamos, dentro de Star Wars, ¿no? De la serie. Bueno, entonces, la verdad es que la recomendación es esa, el juicio crítico, digamos. Tratar de leer autores realmente interesantes, como los que comentábamos antes, ¿no? O sea, creo que tenemos vos y yo, por ejemplo, creo que tenemos el honor, digamos, de estar sentados en los hombros de gigantes del pensamiento. No todo el mundo ha tenido esa oportunidad, pero yo creo que los más jóvenes deben tratar de rescatar esos autores clásicos de la libertad, que son súper importantes, y al mismo tiempo ejercer el juicio crítico. O sea, no dejarse llevar por lo que opinan la mayoría, ni por lo que opinan los medios tradicionales. Yo creo que hay que investigar un poco, y hay que tratar de encontrar un poco de luz en medio de tanta oscuridad, ¿no? Del mundo de hoy, el siglo XX. Claro que sí. Pues muchas gracias, Eneas, por esa entrevista, por habernos conseguido tu tiempo. Realmente fue muy provechoso. Pues, tocamos muchos temas muy interesantes. No sé, ojalá tuviéramos la oportunidad de tenerte nuevamente más adelante en algún podcast de Mises México. Y pues nada, nos despedimos y despedimos a la audiencia. Muchas gracias por los que puedan estar oyendo o los que vayan a oír este podcast video. Y pues gracias y hasta la próxima. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego.